¿Cómo están? Bolivia. Bueno, soy Vero Pérez y soy cantante y vivo de esto en Bolivia. Suena un poco soy alcohólica, ¿no? Podría ser, pero no. Em, bueno, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes mi experiencia y mi charla se llama La empatía como leitmotiv. Ese soy yo a los 7 años y mi vida siempre ha sido cantar. Hasta el día de hoy eh, es básicamente a lo que me he dedicado y creo que es importante que sepamos que el arte es el motor de las sociedades. Si bien Bolivia es un país en el que existe una cultura gigantesca, creo que no somos un país consumidor de arte, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el arte? Porque genera empatía. Y ahora les explico por qué es importante la empatía. Esa soy yo a los 7 años. Empecé a cantar y nunca entendí muy bien por qué lo hacía. Era casi como un instinto, era bastante básico. Era como, me metieron a una escuela, me decían que cantaba bien y empecé a cantar, empecé a hacer música. Y puedo decir que pasé por absolutamente todos los géneros musicales que se puedan imaginar. El pop, el jazz, el funk, la música electrónica y etcétera. Para muchas personas eso puede significar que yo no me defino como artista de pronto, pero para mí era entender la historia del arte. ¿Por qué? Porque cada género siempre te va a explicar el compositor de una canción, te va a explicar el contexto sociocultural del que viene un personaje a crearte una canción. Entonces, por más de que sea un individuo el que genera cierta música, al momento en el que la comparte, se vuelve algo universal. Años después empecé a preguntarme por qué seguía yo cantando jazz en Bolivia, en un país en el que de pronto escuchamos otro tipo de música, ¿no? Y me pasó esto. No, no es mi hija, pero se llama Sofía y es una de las niñas que me enseñaron que la música le llega a cualquier edad y cualquier persona va a entenderle el mensaje que tú estás queriendo transmitir. Sofía con 2 años ya cantaba las canciones de Efecto Mandarina y para mí fue un descubrimiento increíble. Yo no podía entender y fue como que la respuesta al por qué yo estaba haciendo esto, por qué yo cantaba, era justamente porque habían niñas, habían niños que me estaban permitiendo transmitir un mensaje. Y además porque tuve la suerte de conocer gente como José André Montaño, que es un niño no vidente, y con él nos comunicamos de una manera totalmente sonora. Y al mismo tiempo tuve la suerte de conocer a la gran Matilde Casasola, con quien también he podido compartir, y se darán cuenta de la diferencia de edades, ¿no? José André ahora tiene 14, Matilde tiene más de 70, y yo estoy por el medio. No voy a decir nada, estoy por el medio. Entonces vemos que hay 3 generaciones aquí que están siendo vinculadas a través del arte. Y creo que eso es lo que genera la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía es ponerse en los pies del otro. Es sentir lo que siente el otro. Y es algo que genera memoria. Porque al mismo tiempo, en el momento en el que escuchamos una canción, ¿cuántos de nosotros no hemos llorado alguna vez con una canción o nos hemos reído escuchando una canción? Se nos ha quedado grabada una melodía. Siempre, siempre, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque el arte lo que hace es hablarle al sentimiento y a la memoria, no necesariamente a la razón. Y es gracias a la memoria que me viene esta otra palabra, que es la otra palabra de mi charla, que es el leitmotiv. El leitmotiv viene del alemán Leite, que significa guía, y motiv, que es motivo. Entonces es un motivo guía, que se repite. Y eso para mí es
básicamente la empatía. Es el motivo guía que hace que yo continúe cantando. Voy viviendo cierto tipo de empatías con la gente, con diferentes personas y voy entendiendo el por qué hacer esto. Cuando salí del colegio estaba súper conflictuada porque la mayoría de las personas que estaban en mi colegio decidían irse a estudiar a Francia. Estaba en el colegio francés y todos se iban a estudiar a Francia. Entonces uno sentía esta presión de que qué voy a hacer yo, si me voy a ir o no me voy a ir. Y tenía un puesto para ir a ciencias políticas en Poitiers. Y después de 14 años dije, no quiero saber más de este sistema francés en el que te generan cierto tipo de conflictos existenciales, de que si no eres el mejor, no funcionas. Entonces dije, no voy a ir a estudiar ciencias políticas, porque si bien me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho el arte de las cosas, yo lo que quería era hacer música. Entonces decidí quedarme, pero al mismo tiempo estudié una carrera, porque era importante, era necesario y para darles gusto a mis papás. Y estudié comunicación, porque me parecía súper importante el tema este de comunicar. La comunicación es bastante sencilla. Es un emisor que tiene un código, que es el mensaje, lo pasa a un receptor, el receptor lo que hace es decodificar este mensaje y así. Es exactamente lo que pasa con una canción. Yo, emisora, les canto una canción, ustedes reciben el mensaje, lo decodifican y le vuelven a dar un significado. Cuando terminé la carrera, dije, ¿ahora qué hago de mi tesis? Porque obviamente no quería hacer una cosa que tenga que ver mucho con comunicación, porque tampoco era mi intención hacer periodismo ni nada, y decidí juntar las artes que más me gustaban, que eran el cine y la música. Entonces mi tesis básicamente habla sobre las bandas sonoras en el cine boliviano. Aparte de descubrir películas maravillosas, descubrí cómo era que una banda sonora, que involucra música, diálogos y demás, realzaba la emotividad de una película. Y ahí uno empieza a pensar muchas cosas y si se dan cuenta, nuestra vida es casi como una película, que va viviendo momentos diferentes en los cuales nosotros vamos teniendo leitmotivs. El leitmotiv en el cine es la música, es una música que se va repitiendo para generar y amplificar la emotividad del sentimiento. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos Birdman. ¿Tienen el audio? Bueno, en esta película, en Birdman, lo que pasa en toda la película es que básicamente tenemos una batería y la batería suena en toda la película, justamente realzando, no sé, ¿quiénes han visto Birdman? Bueno, es una película que habla básicamente de un actor que en algún momento fue famoso y que luego había perdido toda la fama y que el tipo estaba tratando de seguir siendo famoso y te muestra, la batería lo que hace es mostrarte todo el tiempo esa ansiedad, esa rapidez, ese estrés que sentía, ¿no? ¿Tenemos el audio? ¿No? Bueno. Esta sí tiene audio. Este sonido es de La Ramona. La Ramona es la camioneta de Cuestión de Fe, la película de Marcos Loaiza. Cada vez que aparecía La Ramona, que es este auto, había un sonido que identificaba el auto. Entonces, cada vez que veías pasar el auto, sonaba de exactamente la misma manera y casi le otorgaba una sensibilidad de personaje a la camioneta, ¿no? Entonces, una vez más, el leitmotiv generando una amplificación de la emoción. Bueno,
no siente miedo cuando escucha la música de Psycho. Esta película de Alfred Hitchcock yo creo que nos ha marcado a todos igual por el hecho de que escuchas esos primeros acordes y ya sientes como que el miedo, la tensión, el terror psicológico, ¿no? Y finalmente... Cuando uno escucha el piano, de Jan Tiersen con esta película, lo primero que se imagina es Francia, empiezas a pensar en algo muy onírico, te sientes enamorado, te sientes muy naïf como Amélie, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos nos muestran cómo la música siempre va a ir acompañando los momentos que hemos ido viviendo. Y para esto también hay un ejercicio que es muy lindo, que se los aconsejo, que se llama la banda sonora de mi vida. Y anótense en un papelito todas las canciones que les han parecido así como importantes en su vida y van a ir viendo que cada edad tiene como una pequeña banda sonora. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque la música es definitivamente un lenguaje universal. ¿Y por qué les digo que la música es un lenguaje universal? Porque muchas veces me ha pasado cantar canciones en otro idioma y que aún así, aunque la gente no hable ese idioma, se va a sentir identificado y de pronto pasan cosas como esta. ¿Qué canción era? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. La gran Edith Piaf, con La vie en rose, nos ha enseñado lo que es el amor, básicamente. Entonces, muchas personas no entienden qué significa la letra de la canción, pero saben que es una canción muy, muy, muy amorosa y como que hablas de amor. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando suena esto? Cada quien va relacionándolo con esto, digamos, puede ser una cumbia, ¿no? Esto es una samba. Ei, Magalinha Rojão, traz a lenha pro fogão, vai fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de... Oh. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem y que pasa. Y todo esto está en nuestro bagaje cultural musical. Todos hemos escuchado alguna vez La chica de Ipanema y nos imaginamos a Tom Jobim en la playa, tomando agua de coco, viendo pasar a esta mujer completamente hermosa y etcétera, ¿no? Entonces, toda la música siempre va a tener una imagen. Y es casi como la vida misma. Nosotros tenemos imágenes de nuestra vida y las relacionamos a la música. Esta otra, por ejemplo. Ya los escuché cantando. ¿Quién era? Exactamente, Louis Armstrong. Tenemos nosotros toda esa memoria de la cual no estamos conscientes, pero está ahí. ¿Por qué? Porque una vez más, lo que hace el arte es no ir a la razón, es ir directamente al sentimiento. Hay una cita que me parece súper importante. Esta. Que es de Nikola Tesla, el inventor de la electricidad, que dice que si quieres descubrir los secretos del universo, tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Yo traduzco esto como
energía para mí es pasión, es el sentimiento. La frecuencia vendría a ser la repetición, que es lo que les comentaba, el leitmotiv. Y la vibración es la música. Entonces, si quieren entender los secretos del universo, tienen que pensar en pasión, en repetición y en música. Todas estas cosas les van a ir generando empatía. ¿Y por qué es tan importante la empatía? ¿Por qué creen que es tan importante la empatía? Cuando yo siento lo que otra persona está sintiendo, ya sea a través de la música o ya sea a través de la pintura o de un libro o etcétera, vamos a poder reflejarnos en la otra persona. Y si tú piensas o sientes o has llegado a sentir lo mismo que yo he llegado a sentir, vamos a crear una mejor comunidad, porque nos vamos a entender. Y es por eso que el arte lo que hace es generar empatía, y la empatía genera respeto, y el respeto es la base de toda sociedad. Por ende, enseña también a no discriminar. A través del arte no hay discriminación. Y tengo dos ejemplos de esto. Cómo ser las orquestas, estamos bien, las orquestas juveniles de Venezuela, que las creó el padre Abreu, justamente para reinsertar de alguna manera a los jóvenes de escasos recursos a la sociedad a través de la música. Y ha sido increíble el resultado de esto, porque ha reducido los índices de violencia a niveles impresionantes. Al crearles una nueva motivación a los niños, estás generando ese tipo de empatía, ¿no? Y es redireccionar toda la creatividad. Y por otro lado, ahora justamente hay un programa en Santa Cruz de poesía para las mujeres en la cárcel de Palmasola. Es importante que aprendamos, hemos escuchado todas estas charlas y creo que todos hemos sentido en algún punto cierta empatía, como sentir este tema del suicidio, ponerse en los pies de una persona que ha pensado, que ha decidido hacerlo, que ha decidido no hacerlo. Yo creo que es importante. Es importante aprender a tener esta empatía. Y estas mujeres que hacen poesía buscan justamente que la sociedad las entienda, que las entienda como no culpables. ¿Y eso a través de qué? De la honestidad de la palabra. ¿Y por qué es tan importante que el arte sea honesto? Porque si no hablas de tu realidad, no vas a lograr que la otra persona entienda quién eres tú. Y para eso también tengo un ejemplo. Herbie Hancock, que es un pianista de jazz, fue muy criticado por su sociedad, porque básicamente él es afroamericano, y su comunidad le decía, tú estás haciendo música jazz para blancos. Y él decía, ¿qué es hacer música para blancos? Entonces le decía, tienes que hablar de nuestra realidad. Decía, pero yo nunca he sido preso, yo nunca he trabajado en campos de algodón, entonces, ¿cuál es mi realidad? Decidió ir a sentarse afuera de su casa y ver su realidad, y vio una señora que pasó por ahí y vendía sandías. Y esta señora tenía un canto que ha debido ser algo como Watermelon, y al genio de Herbie Hancock se le ocurrió Watermelon Man, que es ahora uno de los estándares de jazz más tocados por todos los músicos de jazz. Tenemos acá una cita de Leonard Bernstein que dice, primero William Burroughs, los artistas para mí son los verdaderos arquitectos del cambio. Yo creo que está sumamente explicada la frase. Un músico o un artista siempre va a ser constructor. Lo importante está en crear. Esta otra cita del compositor Bernstein es, el arte nunca paró una guerra y nunca le dio a nadie un trabajo. Esa no es su función. El arte no puede cambiar los eventos, pero puede cambiar a la gente. Puede afectar a la gente para que cambie, etc. Entonces, una vez más, la sutileza de la importancia del arte está en cuán abiertos y predispuestos estemos a recibirla. Bernstein igual,
Son los artistas del mundo, los que sienten y los que piensan, los que nos van a salvar. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta niña de 16 años, Greta Thunberg? Ella con un discurso desde su realidad, para muchas personas puede ser una realidad muy privilegiada, para otros no, pero desde su realidad ella está dando un discurso que está cambiando muchas mentalidades. Escribir es una forma de activismo, el arte es una forma de activismo y ayuda mucho más de lo que nos imaginamos. Angie Thomas. Y finalmente, la música es como suenan los sentimientos. Yo creo que todos hemos sentido muchas veces gracias a la música, hemos sufrido muchas veces gracias a la música, hemos vivido muchas veces gracias a la música porque el arte nos refleja quiénes somos nosotros mismos. Y es por eso que es importante saber aceptar a la música, entenderla como lo que nos genera esta empatía y saber que nos va a reflejar en el otro. Y el momento en el que nos reflejemos en el otro, nos vamos a dar cuenta de que todos somos uno y que esto es algo que se está repitiendo todo el tiempo. Y es por eso que para mí la empatía es un leitmotiv, es mi motivo guía y mi voz es un instrumento para la empatía. Gracias.